Seguimos con palabra viva y estamos viendo algunos aspectos de la palabra. Palabras como fuego. Sin duda, el fuego siempre estuvo presente en la manifestación del Señor en muchos momentos históricos del pueblo de Israel. Recordamos, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, nos viene muchas veces a la mente la zarza ardiente, ¿verdad? La zarza ardiente que no se consumía delante de Moisés. Allí, de alguna manera, estaba presente la presencia de Dios. Es cierto, era un leve fuego, era una zarza ardiente, pero era un fuego revelador de Dios, de los planes de Dios que Dios tenía para el pueblo de Israel. Otras veces el certificado de la consagración de sus siervos fue la presencia del fuego, era ahí, como sucedió, por ejemplo, con Aarón y sus hijos. Después de toda una serie de instrucciones que hallamos en los capítulos 8 y 9 de Levítico, donde Moisés, si leyéramos, no vamos a entrar en estos capítulos, pero si leyéramos los capítulos 8 y 9 de Levítico, veríamos cómo Moisés y Aarón cumplieron escrupulosamente todas las órdenes dadas sobre el modo y el qué de los sacrificios de consagración que el Señor les había mandado. Dice, leyendo en Levítico, voy un momento a Levítico, luego iremos a otra historia, pero yendo al libro de Levítico, capítulos 8 y 9, donde vemos todo ese cumplimiento por parte de Moisés y Aarón, vemos que dice que, a ver, esto, ahora, vemos que capítulo 9, versículos 23 y 24, dice que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. He dicho antes que ellos estuvieron cumpliendo escrupulosamente todas las instrucciones que el Señor dio para ofrecer los sacrificios. Dice que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron. El tabernáculo de reunión, sabéis, era esa gran tienda y ese espacio que durante el tiempo del desierto estuvieron montando y desmontando continuamente el pueblo de Israel. Eso era el tabernáculo de reunión. Dice que eh, salieron y bendijeron al pueblo, dice, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Y salió, dice, salió fuego delante del Señor y consumió el holocausto. El holocausto era ese lugar donde se quemaban, en este caso dice, con las grusuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios estaba presente de alguna manera delante de ellos, delante del pueblo, y dice que salió fuego delante del Señor. Y eso produjo una reacción tremenda en el pueblo. De tal manera que fue un auténtico espectáculo, una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Dice que el pueblo empezó entonces a alabar a Dios, dice, y a postrarse sobre sus rostros. Aquella manifestación sobrenatural de ese fuego llevó al pueblo a adorar a Dios. Pero es interesante que en medio de ese momento tan hermoso, tan sublime, dice, no sabemos por qué, pero sigue diciendo el capítulo 10, inmediatamente después, que, digo, no sabemos bien si sería por esas manifestaciones tan espectaculares o por tomar iniciativas personales que no habían sido dadas por Dios. Nos habla de estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú dice que ellos tomaron fuego sobre un incensario
Y dice el capítulo 10, versículo 1 de Levíticos, que tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Fuego extraño. Y sigue diciendo que de nuevo salió fuego, si seguimos leyendo, delante del Señor salió fuego, versículo 2, delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. ¿Qué contradicción tan grande? No para quemar ese fuego que salió, ese nuevo fuego que salió, no salió para quemar las grosuras del holocausto, sino salió para quemar, matar a esos dos hijos de Aarón. Qué contradicción tan grande, ¿verdad? Dios era el mismo. Su fuego consumidor era exactamente igual de poderoso, pero el motivo y digamos, la aplicación de ese fuego fueron totalmente distintos, ¿verdad? El primero que hemos visto era el fuego, ese fuego era el resultado del cumplimiento de la obediencia al mandato de Dios, lo cual el hecho de haber obedecido, y a manifestarse ese fuego, llevó a que el pueblo adorase a Dios. Mientras que este segundo fuego, era respuesta a los corazones de dos hombres que actuaron sin haber escuchado a Dios. Una gran diferencia, ¿verdad? Y que además ese segundo fuego provocó la tristeza de un padre, como fue el caso de Aarón, si siguiéramos leyendo. Y además ese segundo fuego provocó el temor del mismo pueblo. Y es evidente que los tiempos han cambiado y que Dios se manifiesta hoy en día de otras formas, pero ya hay aquí un primer semáforo que se puede encender en nuestro corazón. ¿De qué manera, cómo estoy yo acercándome a Dios? ¿Busco la manera que le agrade a Él, cumpliendo sus mandamientos? ¿O voy a mi aire? ¿O voy con muy buenas intenciones, pero realmente paso de su palabra? Quizá no hemos advertido que su palabra, la palabra de Dios, sigue siendo como fuego, fuego que puede ser de bendición o que puede ser de castigo. En el libro de Deuteronomio, seguimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio se resume y recuerda lo escrito en los libros anteriores. ¿Sabéis? Hay 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Por cierto, tenemos un libro que lo estábamos viendo en el día de San Jordi sobre anécdotas escolares, y a uno le preguntan a un niño, ¿cómo se llaman los 5 primeros libros del Antiguo Testamento? Y responde uno, el Pentágono. En lugar del Pentateuco, el Pentágono. Bueno, bien, en el libro de Deuteronomio, que es el quinto, se narran las últimas semanas del pueblo de Israel allá en el desierto. Y en una de las exhortaciones, leo en el capítulo 4, versículo 15, versículo 4, versículo 15, guardad, es una de las últimas exhortaciones, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de medio del fuego. Y sigue hablando todo el pasaje de la idolatría, de no os corrompéis y hagáis como para vosotros esculturas, imagen de figura alguna,
efigie de varón o hembra, como la mureneta, ¿no? Que, sabéis, empieza este año el centenario, el milenario de la Virgen de Montserrat, ¿no? Hay tantas vírgenes. El Señor repudia totalmente cualquier tipo de escultura porque eso Dios lo rechaza, ¿no? Bien, dice, guardaos pues vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego. Y les advierte de nuevo en el versículo 24 de Deuteronomio, versículo 24, les dice, porque el Señor, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Que luego lo recordaría el autor de la carta a los hebreos. Así que el fuego de Dios, ¿qué clase de fuego es el que llega? Y yo os invito a ir a una historia, porque la palabra de Dios actúa siempre como un fuego simbólico, purificador. La palabra de Dios es poderosa, actúa sobre los corazones más rebeldes incluso. Incluso en las situaciones más adversas, la palabra de Dios actúa como ese fuego que limpia, que quita lo que estorba, las situaciones más incluso increíbles. Las escrituras están llenas de ejemplos. Le decía Dios a Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Dios mismo quiere dejar claro a Jeremías lo importante que es aceptar la palabra y que la palabra tiene poder y puede transformar. Y una de las historias la hallamos en el libro de Jueces. Y os quiero invitar al libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a ver un poco en estos próximos minutos esta historia bien conocida por muchos de nosotros. El libro de Jueces, capítulo 6. Es la historia de Gedeón. Cuando vamos a leer una parte de este capítulo, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Si lo puedes poner también, David. Vamos a leer a partir del primer versículo. Dice así. Los hijos de Israel, Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Suena, ¿verdad, Gaza? Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel:
yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiecerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entró Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó delante de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Bien, hasta aquí la lectura. Vamos a ver algunas de estas cosas. Lo primero que nos sorprende en esta lectura, lo primero que nos sorprende es ver a todo un pueblo escondido en cuevas. Y no solamente en cuevas, sino que dice en cavernas. Las cavernas ya sabéis que digamos, son cuevas, pero más en profundidad, más en el interior. Todo un pueblo escondido en cavernas, en cuevas. ¿Y cuál era el motivo? Pues yo ya lo hemos leído, que durante 7 años estaban siendo hostigados por los madianitas. Los madianitas procedían del oriente, del sureste, de lo que hoy sería una parte montañosa de Arabia Saudita. En esa región es donde estuvo precisamente Moisés 40 años, en esa región. Incluso su Jetro, su suegro, pertenecía a todas esas tribus de los madianitas. Pero ahora eran enemigos de Israel, eran hostiles a Israel. Los madianitas eran también, curiosamente, fijaos, descendientes de Abraham. Eran descendientes de Abraham. Madián era uno de los hijos de Cetura. Cetura fue una de las concubinas de Abraham. Así que,
la historia cómo va cambiando, ¿verdad? Cómo va cambiando. Y ahora estos reyes de Madián, habían reunido un poderoso ejército que sale aquí contabilizado como de 135.000 soldados, hombres. Y con ese ejército hostigaban, dice que hostigaban, atacaban, robaban, se llevaban las cosechas, los animales, las ovejas, los bueyes, los asnos, el fruto de la tierra. Dice el texto que eran como una langosta, ¿no? Como una plaga de langostas. Y el versículo 6 dice que de este modo empobrecía Israel, claro, en gran manera, dice, por causa de Madián. Y los hijos de Israel entonces clamaron al Señor. Así que tenemos a un pueblo escondido, un pueblo temeroso, metido en cuevas y cavernas, aunque estuvieran fortificados, pero un pueblo empobrecido a causa de las invasiones, de los ataques de los madianitas. Pero lo que era peor, eso no era lo malo. Aparentemente sí, pero fijaos cómo ha empezado el capítulo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Eso sí que era el problema. Eso era el problema. Nosotros diríamos, bueno, ellos se lo han buscado, ¿verdad? Han hecho el mal, no han desobedecido a Dios, allá ellos con sus problemas, se lo merecen. A veces actuamos así en nuestra vida, ¿eh? Cuando vemos o sabemos de alguien que lo pasa mal o que todo le va fatal, se lo ha buscado, ya se lo ha buscado. Y por eso de estos modos, esos lodos, ¿no? Decimos en un refrán. Pero eso es una actitud realmente, pensar así es una actitud realmente, yo digo que egoísta, negativa, ofensiva, y realmente ese pueblo en una situación como la que estaban viviendo, por lo menos, los israelitas reaccionaron y pidieron ayuda a Dios, clamaron a su Dios, como siempre nos pasa a nosotros, cuando tenemos un problema, o incluso aquellos que no son cristianos, no son creyentes, acuden a Dios, ¿verdad? Cuando hay un problema. Pues estos acudieron, clamaron a Dios para que los liberase. Aquel mismo Dios que los liberó de Egipto, también los liberase ahora de estas invasiones de los madianitas. Ellos estaban en un territorio próspero, en esa parte esa esquina del Mediterráneo, ¿verdad? Pues ellos claman a Dios y entonces Dios envía un profeta anónimo, no sabemos su nombre. Como respuesta a esa petición, Dios envía a este profeta, versículos 8 y 10, como aparece aquí, no sabemos su nombre, pero viene a ser como un poco como el tráiler de las películas. Ya sé, cuando queréis ver en cualquier plataforma, Netflix o Prime o todos estos, y queréis ver una película y queréis saber un poco de qué va, ¿verdad? Si queréis le dais al tráiler y se ven fragmentos de la película. Este profeta viene a hacer un poco como eso, ¿no? Como mostrar algo de lo que puede venir a ser el juicio de parte de Dios. Y por eso leemos que su intervención es breve, le recuerda, en los versículos 8 y 10 lo hemos leído, les recuerda cómo han sido sacados de Egipto, cómo fueron liberados de la esclavitud, cómo llegaron a una tierra tan fértil, pero en lugar de vivir agradecidos y obedeciendo los mandamientos de Dios y ser fieles a su palabra, pues tiene que decirles este profeta que habéis desobedecido la voz de Dios. Este es el mensaje. Muy sencillo, ¿no? Y entonces es un mensaje que lo vemos como se repite en otros momentos de la historia de Israel. La voz de Dios se hizo resonar y sigue resonando en nuestros días. Y como decía Marcelo,
ahora es el momento de tomar decisiones por Dios. Cuando uno escucha la voz de Dios es cuando tienes que hacerle caso, no dejarlo para mañana. Dice en Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y sigue diciendo en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, se está dirigiendo a cristianos, a creyentes, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, entre nosotros, cada día, dice el autor de Hebreos, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es que cualquier clase de pecado es un engaño. Un engaño, sea proceda de Satanás o proceda de tus propios deseos y pasiones y tus ideas. Es un engaño. Te engaña porque te aparta del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Aquel profeta, este profeta anónimo, era portavoz de la palabra de fuego de Dios. Primer mensaje, primer tráiler que envía Dios al pueblo de Israel. Estaba señalando precisamente el pecado de su pueblo, pero también les advertía que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos. Fijaos, versículo 10, y es interesante esto, porque dice versículo 10, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. ¿No suena raro que le diga a los de Israel que no teman a los dioses de los amorreos? Cuando los dioses de los amorreos, ¿qué eran? De madera, de piedra, de material, inexistentes, en definitiva, no existían. Y Dios les está diciendo al pueblo de Israel que no tenga miedo de los dioses que realmente no existen, que no existen, que sí que eran adorados, claro que sí. ¿Cómo se puede temer de unos dioses que en realidad no existen? Son puras estatuas. Y aquí hay algo muy sutil, para mí, por lo menos, espero que para ti también. Los israelitas que tenían al único y verdadero Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios creador del universo, estos israelitas podían tener miedo de unas estatuas. Y muchas veces nosotros mismos cogemos miedos, no digo de cosas que no existan, pero sí nos llenamos de temores que delante de Dios no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Jesús, el Señor Jesús, advirtió a sus discípulos, por ejemplo, de las prioridades que deben de marcar la vida de los creyentes. Les decía, leemos en todo un fragmento, en Lucas capítulo 12, les decía que las gentes de este mundo viven con ansiedad. Este capítulo 12 para mí siempre es un referente. Vivían, dice Jesús, que, mirad, le decía a sus discípulos, las gentes del mundo viven con ansiedad tras lo material. Acordaos de la lectura que hemos tenido al principio del culto, que la gente de este mundo, para ellos, lo más importante es buscar cualquier otra cosa que no sea el reino de Dios. Es entonces cuando uno pone como prioridad el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas son añadidas, ¿verdad? Suena el versículo. Y les decía cosas tan importantes como estas. No temáis, manada pequeña.
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y tú, mientras tanto, estás angustiado, angustiada, preocupado, preocupada por los dioses de los amorreos, por las cosas de este mundo, por las prioridades que marcan otros. No temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está lo que más valoro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El miedo viene no por lo externo, no por las cosas de fuera, sino por la falta de confianza total en nuestro Padre Celestial. Por eso hay miedos. Por eso hay tantos psicólogos, psiquiatras que ayudan muchísimo en recuperar a las personas o hacernos entender situaciones. Pero es cierto que podemos descansar en nuestro Padre Celestial. Y una y otra vez tenemos que recordar que hemos dejado, como hemos cantado esta mañana, hemos dejado de ser esclavos del pecado y vivir en la libertad del Espíritu. Lo hemos de recordar, lo hemos de recordar. Por eso podemos decir, como leemos en Romanos, capítulo, David, por favor, pon Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 7. Podemos decir, como exclama Pablo, Abba, papá, padre, porque ahora ya no tenemos por qué vivir conforme a nuestra propia vieja naturaleza, sino conforme al hecho de que somos nada menos que hijos e hijas de Dios. Romanos capítulo 8, texto bien conocido, todo el capítulo. Leemos a partir del versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, a la vieja esa naturaleza que nos lleva de cabeza, moriréis. Pero si por el Espíritu, no porque tú puedes, no porque tú sabes, no porque tienes muchas capacidades que posiblemente las tengas, pero es por el Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tengas miedo, que no has recibido el espíritu de esclavitud. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, decimos, papá, Padre amado, Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, toma otra vez, acuérdate, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, si es que nos identificamos con su cruz, si es que nos identificamos con su entrega, con el plan y el propósito de Dios para tu vida, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestra fortaleza viene del Señor y Él nos contempla como vencedores. ¿Cómo contempla el Señor? Como vencedores. ¿Por qué? Dice más adelante, porque fuimos, dice, predestinados, llamados, justificados, glorificados. Son palabras, hermanos, hermanas, son palabras como fuego para nuestra vida. Palabras como fuego que deben arder en nuestro corazón. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está la inquietud, la incertidumbre? Cuando tenemos, si has creído en Cristo, si eres un hijo, una hija de Dios, cuando te has entregado al Señor, todo esto está a nuestra disposición. Y el Señor nos contempla así.
Marcar prioridades, qué importante es. Hay un par de detalles más, con esto iremos acabando, de la historia de Gedeón. El llamado de Gedeón. Yo creo que de Gedeón hacemos incluso podemos hacer hasta chistes, a veces se hacen, ¿no? Pero es bien serio. Volvemos otra vez al libro de Jueces. El llamado de Gedeón, versículos del 11 al 16, se narra este llamado, asumir el liderazgo, que se enfrente a los madianitas como respuesta. Y hay varios datos muy importantes. Uno es que en este llamado ya no es un profeta anónimo que aparece, es nada menos que el ángel del Señor. El ángel del Señor. Se ha hablado mucho sobre esto, acerca de este varón, de este hombre, de este ángel, y muchos pueden ver en él lo que se viene a llamar una teofanía, es decir, una manifestación visible del verbo del Hijo de Dios, el mismo que se apareció en otros momentos del Antiguo Testamento, como es en el caso de la zarza ardiente y en otras ocasiones. Y hay un dato interesante de esta aparición, volvemos a Jueces capítulo 6, hay otro dato que viene a certificar esto. Primero es que no viene, este ángel del Señor no viene a denunciar el pecado, ya lo ha hecho el profeta anónimo, sino que viene precisamente a llamar, a solucionar, a encomendar una misión a Gedeón, y lo hace desde su propia autoridad, porque dice el versículo, capítulo 6, versículo 16, dice, ¿no te envío yo? Está diciendo el ángel a Gedeón, ¿no te envío yo? ¿No te estoy enviando yo? Ciertamente, tranquilo, yo estaré contigo, le dice el versículo 16 a Gedeón. Y hay otro dato curioso, el ángel del Señor dice que se aparece debajo de una encina, debajo de una encina. La encina es un árbol del arco mediterráneo, ¿no? Aquí hay, en el Baix Camp, hay encinas. Es un árbol que cuando aparece en las escrituras no aparece como fuente de alimentación, pero sí aparece como algo que es bello y que es robusto. Es por tanto un símbolo de fortaleza. Este ángel del Señor aparece, dice, sentado en una encina, porque era el ángel del Señor. Y por último, el reconocimiento de Gedeón como varón esforzado. Le dice el ángel a Gedeón que es un varón esforzado, valiente. La palabra del Señor es lanzada como fuego que está acrisolando el carácter de Gedeón. Y de nuevo recordamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, no hace falta que lo leamos, que dice que, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este mismo mensaje que le lanza el ángel al Señor, perdón, a Gedeón, es el mismo que el Señor nos lanza a nosotros. ¿Quién? ¿Quién puede estar contra nosotros si Dios es por nosotros? Porque nuestra fortaleza viene del Señor. Viene del Señor. Y Él nos contempla, como hemos dicho antes, como vencedores. Hemos sido, y antes, hemos sido predestinados, llamados, justificados, glorificados. Palabras fuertes. Ahora, la respuesta de Gedeón, ¿cuál fue? Con esto acabo. Es interesante ver que en otros casos en los que Dios hace un llamado especial a siervos para que lleven a cabo su misión, hay todo tipo de respuestas de parte de la gente. Cuando Dios llamaba a unos a otros, acordaos de Samuel, de Moisés, de Jeremías, de tantos otros profetas, y hay diferentes tipos de respuestas. Unos eran profetas, otros eran pastores, otros eran pescadores, como ocurrió con los discípulos de Jesús. Pero con Gedeón es distinto. Gedeón quiere asegurarse de que Dios mismo ha hablado con él.
¿será verdad? ¿Será verdad que Dios mismo está hablando conmigo? ¿Me está hablando a mí? Y entonces Gedeón le propone una cosa que nos sorprende. Le dice, espérate un momento. Le dice Gedeón al ángel del Señor, dice, espérate un momento que voy a preparar una ofrenda. ¿Te imaginas decirle a Dios, Dios, espérate un momentito, que quiero ver cómo me organizo, qué es lo que hago contigo, qué es lo que hago con mi vida. Espérate un momento, quiero asegurarme de que tú estás hablando conmigo a través de tu palabra, lo que sea. Espérate. Quizá lo deberíamos hacer, ¿no? Asegurarnos de que es la voz auténtica de Dios lo que estamos escuchando, no tanto de audiblemente, sino a través de su palabra, porque hay tantas historias que corren especialmente por las redes sociales, hay tantos pastores y pastoras enloquecidos que dicen auténticas barbaridades, hay mensajes apocalípticos que nos llegan, yo los recuerdo desde que me convertí, hace ya eso, 50 y pico de años, que uno puede decir, bueno, a ver, ¿esto de verdad viene de parte de Dios? ¿Es esta palabra de fuego? Por cierto, la otra cosa curiosa es que el ángel del Señor, espera. Dice, tranquilo, la respuesta del ángel es tremenda también, ¿no? En el versículo 18, tranquilo, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios, que está llamando a Gedeón para una misión especial, entiende el corazón de Gedeón. Y aunque nosotros, con nuestras dudas, nos acerquemos a Dios, Dios conoce bien nuestro corazón. Dice, yo te espero, yo te espero. La paciencia de Dios es inagotable, es cierto. Dios espera. Pero también hemos de decir, como decía antes, pero no siempre, ¿eh? No siempre. Dios está esperando tu ofrenda, tu entrega. No solo la ofrenda material, sino tu vida. Dios está esperando, nos está esperando, pero ojo que eso tendrá un final. Eso tiene un fin. Dios conocía el corazón de Gedeón, conocía su actitud sincera, aunque tuviera dudas. Y, pero en ese intercambio de confianza, es cierto que Gedeón hace su parte. Le dice al ángel, espérate, pero Gedeón no se queda con los brazos cruzados. Va a preparar el cabrito, todos los panes, sin levadura, prepara toda la ofrenda. No se queda quieto, no se queda quieto. Y el ángel también hace su parte, está esperando, porque conoce a Gedeón. Y una vez hecho, y con esto acabo, una vez hecho, lo presenta delante del Señor. Lo hemos leído. Por su parte, el ángel dice que con la punta del bastón toca allí en la roca todo lo que ha preparado Gedeón y de la roca sale fuego. Sale fuego. Un fuego que sale de la roca. Pero no solamente ese fuego sacude la roca y lo que había preparado Gedeón, sino que sacude también la conciencia de Gedeón. Es cierto que luego, si seguimos leyendo, todavía Gedeón duda y le pide otras pruebas a Dios, al ángel, para que confirme que es el llamado, ¿no? Y que va a haber esa victoria que está diciéndole el Señor. Pero lo tremendo, cuando digo que ha sacudido la conciencia de Gedeón, es lo que el propio Gedeón dice, lo hemos leído en el versículo 24 al final. Señor, he visto al ángel de Jehová de la cara. Es tener conciencia de que las palabras como fuego que han salido del Señor, para él ha significado un encuentro personal con el Señor. Palabras como fuego que también deben arder en nuestro corazón.
y deben arder en nuestro corazón para adorarle y para servirle. Jesús, el Señor Jesús, vino a traer fuego con sus palabras. Palabras llenas de poder, palabras llenas de transformación. En un momento determinado, en el capítulo 12 que mencionaba antes, Jesús dijo: fuego vine a echar en la tierra. Palabras de Jesús, palabras de enseñanza, palabras para nosotros. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Qué quiero? Si ya se ha encendido, si ya es una realidad, si ya es algo que está a tu disposición. El fuego ya ha sido dado por el Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibirlo, recibir su palabra y descansar en él. Esos miedos, esos temores que muchas veces nos paralizan, nos llenan de inquietud, que no nos permiten vivir el gozo ni tener la paz que Dios quiere que tengamos. Bueno, pues la palabra de Dios sigue viva, es para cada uno. Vamos a acabar aquí, no vamos a cantar la última canción, que es un poquito tarde. Señor, gracias porque no solo te manifestaste en vidas como la de Gedeón y de tantos siervos y siervas tuyos, sino que también te has manifestado en nuestra propia vida. Y nos has hecho nada menos que hijos tuyos e hijas tuyas. Y es por eso, Señor, que en esta mañana, en este día, queremos, Señor, que arda en nuestro corazón tu palabra, para que purifique nuestras conciencias, para que nos ayude a vivir en gozo, en paz, en servicio, adorándote, alabándote, viviendo para ti, Señor. Tú nos has llamado, nos has glorificado, nos has hecho nada más, nada menos que vencedores. Y la victoria no es nuestra, sino tuya. Por eso, Señor, te damos gracias. Ayúdanos esta semana, Señor, a vivir vidas victoriosas, teniendo esos encuentros cara a cara contigo, con tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos instruya, porque lo necesitamos. Gracias, Señor, por este momento, gracias por este rato que hemos podido compartir. Pedimos, Señor, que también nos guardes en nuestros hogares, en camino de regreso, y que estas cosas que hemos estado pensando nos llenen de tu presencia. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?